De la ilusión a la triste realidad, miles de colombianos alcanzaron a soñar con las leyes sociales que buscaban mejorar algunas condiciones económicas de los colombianos, pero terminaron frustrados. El Congreso las aprobó, pero el gobierno las vetó por inconstitucionales, pues dijo ponían en riesgo la economía del país. ¿Qué opina la gente? ¿Qué tan cierto es esto? Vamos a echar lápiz con el expresidente del Congreso, el senador del partido de la U, Mauricio Liscano. Senador, buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. ¿Usted es el responsable de esa legislatura? ¿Trajo puesta la armadura? Por supuesto. Buenos días, Juan Diego, y buenos días a todos los televidentes. Vamos a tocar ese tema porque hay mucho inconformismo entre la ciudadanía. Yo estuve en la calle más temprano precisamente para hablar con los ciudadanos frente a esto que ha pasado en el Congreso, bueno, y también con el gobierno nacional, y esto fue lo que encontré. Del Congreso no es que haya una buena opinión, y menos a las 4 de la mañana. Hay mucha corrupción. Las leyes la están pasando por la galleta. Siempre están a favor del pícaro. Hay gente en la que uno no confía. La verdad, todos se cubren con la misma cobija. 4 de la mañana, 5 minutos, 11 grados centígrados, aun cuando la sensación térmica es menor, está haciendo mucho frío, como quedaron muchos colombianos con las leyes que prometieron y no cumplieron. Además de aguantar frío, a esta hora hay que esperar a que amanezca, esperar el bus y esperar que las promesas se cumplan. Prometen y nunca hacen lo que tienen que hacer. A los pensionados se les dijo que les iban a bajar el aporte a la salud del 12 al 4%, pero pasaron las horas. 4:30. Y nada. Lo que queremos es que el presidente de la República sancione la ley porque él se comprometió en campaña presidencial en su segundo periodo. Exámenes médicos como el tamizaje para disminuir los riesgos en los bebés y la ley para financiar tratamientos de infertilidad. Un niño con la enfermedad se va a diagnosticar ya demasiado tarde con secuelas. El gobierno dice que esas promesas se hicieron cuando el barril de petróleo llegaba a los $100, pero que hoy por hoy estamos en temporada de vacas flacas. El sector salud quedaría desfinanciado en 2.3 billones de pesos. Cambió la situación económica. Eso fue lo que dijo el gobierno para vetar estas leyes sociales que había aprobado previamente el Congreso de la República y que el mandatario no quiso sancionar. ¿Es eso populismo, demagogia, prometer una cosa y después no cumplir? El Congreso dice una cosa, el presidente dice otra. Lo que se aprobó en tiempo récord fue la reforma tributaria y también en tiempo récord el gobierno la sancionó. Por ahora no queda más resignación que esperar que amanezca, así las leyes que nos prometieron no las veamos. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Pues senador Liscano, gracias por acompañarnos a esta hora y por supuesto, quiero primero decirle el balance que entregan ustedes en su legislatura. Usted estuvo a cargo de la presidencia del Congreso de la República. ¿Es bueno o malo? No, el balance que hizo este Congreso en el último año fue realmente exitoso, muy bueno, récord además. La primera vez en la historia que se aprueban 70 leyes, la vez que más leyes se han aprobado eran 55. Debates de control político, no hicimos 28, aquí hay que hacer una correccioncita nomás. ¿Cuántos fueron? Hicimos 19 debates, usted me ayuda ahí con el 19. Sí. 19 debates de control político, el año que más debates se habían hecho era 14, pero tuvimos una cifra récord, 97 plenarias que hicimos en todo el Congreso, implementamos todos los acuerdos de paz, aprobamos leyes sociales muy importantes, estas sino objetadas, como la ampliación de la licencia de maternidad que pasó de 3 meses a 4 meses, las salas amigas de lactancia, la ley de fotomultas que aquí tanto en su momento pero esa no la ha sancionado el presidente. Pero la va a sancionar. ¿La va a objetar? No, eso no la puede objetar, no tiene por dónde objetarla. Porque hay muchas esperanzas entre los ciudadanos a que pongan en cintura, finalmente con esa ley que se aprobó, a los que son los responsables de estas fotomultas que a veces abusan. Así es, la ley de recargo nocturno. Pero esa ley del recargo nocturno también fue un contentillo. No, una hora más para los trabajadores de Colombia es un beneficio. Pero se había dicho que eran horas extras como estaba antes, recuerde usted. Pero es una hora más que tiene un equilibrio entre
pues no afectar al empresario, porque si usted pone muchas horas, afecta al empresario. Uno entiende una eso. hora ayuda al trabajador y tampoco afecta mucho al empresario. Ni más faltaba que no fuéramos conscientes de la situación económica del país, senador, pero lo que molesta en la calle es que le prometan a uno algo y que no se lo cumplan, entonces mejor no lo prometan. No, porque el Congreso, eso es una muy buena pregunta y lo vi el Congreso le cumplió a Colombia. Nosotros, pues primero la promesa de la reducción de la cotización de los pensionados del 12 al 4 fue una promesa del presidente Santos. Nosotros la asumimos como propia y nosotros cumplimos porque la aprobamos, como también cumplimos en la ley de reducción de semanas de cotización Pero el Congreso, de las mujeres. pero tengo entendido que el Ejecutivo, el gobierno no apoyó esa iniciativa en el Congreso, lo que ya hacía vislumbrar que la iba a objetar, la iba a vetar, por lo tanto se desgastó el Congreso aprobando algo que ya se sabía no iba a tener ninguna luz. No, porque eso, la última palabra no la tiene el gobierno. Este es un estado donde hay 3 poderes públicos. Uno es el Congreso, otro es el gobierno y otro es las Cortes. La última palabra la tiene la Corte Constitucional. El presidente objeta las leyes. Sí, de acuerdo. No las va a enviar al Congreso de la República. Nosotros no vamos a aceptar esas objeciones por parte del gobierno y eso va a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene la última palabra. Sí. Por eso a los colombianos que están esperanzados en la reducción, por ejemplo, la cotización del 12 al 4 en salud, o de la reducción de las semanas de cotización de las mujeres, o el tratamiento de infertilidad como lo tiene usted aquí. Ese se frustró. Ese no, este también está objetado y va a la Corte Por eso, Constitucional. esta se objetó, Estas o sea, 4 leyes que usted tiene acá se objetaron: la eliminación de cobro y reconexión de servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3, que son leyes además sociales. Claro, pero esas son leyes que el gobierno objetó, a mi juicio, sin razón, y son leyes que van a ir a la Corte Constitucional y será la Corte Constitucional la que dé la última palabra. Entonces hay que decirle a los colombianos que la causa no está perdida, que la Corte Constitucional tendrá que decir quién tiene la razón, pero o si el Congreso de la República o el Gobierno Nacional. Pero el gobierno no iba a apoyar eso. ¿Para qué desgastarse el Congreso o un senador o un representante promoviendo algo que se sabía iba a fracasar? ¿No es eso populismo? ¿No es eso demagogia? No fracasó, porque el gobierno los aprobó las leyes y, como le digo, la Corte Constitucional es la que tiene la última palabra. Cuando hay una diferencia entre el gobierno y el Congreso, que son 2 poderes diferentes, independientes, quien tiene la última palabra es la Corte Constitucional. El Congreso, además, las aprobó teniendo en cuenta que no son populistas. Es que mire usted cómo va a decir que todos los colombianos pagan el 4% en salud y los pensionados pagan el 12%. Eso no es populismo, eso es equidad. En el tema, por ejemplo, la reducción de las pensiones de las mujeres, que sí es una ley mía propia, ¿cómo va a decir usted que es populismo? Cuando un hombre tiene 62 años para trabajar, para cumplir las 1.300 semanas, una mujer solo tiene 57 años para cumplir las mismas 1.300. Entonces, eso es inequidad, eso no es populismo, eso es todo lo contrario, es hacer de este país un país más justo y más equitativo. Veamos la respuesta, senador, que da el Gobierno Nacional en cabeza del ministro del Interior, Guillermo Rivera, frente a esto. Un gobierno tiene que ser responsable fiscalmente. Y lo que contenían estos proyectos que fueron objetados no tenía manera de financiarse. Luego serían letra muerta, serían un saludo a la bandera. Incluso estos proyectos de ley tendrían impacto fiscal en el gobierno que le sigue al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y de manera irresponsable habríamos podido decir, bueno, en la medida en que será el próximo gobierno el que va a sufrir el impacto fiscal de estos proyectos de ley, pues sancionémoslos y no carguemos con el costo político que significa objetarlos. No había plata, es lo que dice el gobierno. ¿Para qué el Congreso hizo eso? El gobierno está totalmente equivocado. Mire, el presupuesto general de la Nación de este año es de 223 billones de pesos. Hicimos una adición presupuestal de 8.5 billones de pesos, de acuerdo a una reforma tributaria que aprobó el mismo Congreso. Es decir, este es un gobierno que aplaude al Congreso, que pone impuestos, pero que critica al Congreso que toma decisiones que benefician a los colombianos. Esas no fueron las mismas declaraciones del ministro del Interior cuando se aprobó la reforma tributaria, o del gobierno en su totalidad. Estas leyes que el Congreso aprobó no cuestan más
y lo digo sinceramente, de 3.5 billones de pesos al año. No cuestan más de 3.5 billones de pesos al año. Y por supuesto se pueden financiar. Muchas de las decisiones que toma este gobierno y que toman todos los gobiernos obviamente afectan al futuro. Y todas las leyes que aprobamos, pues por supuesto no solo son, eso sí es una explicación de perogrullo, todas las leyes que aprueba el Congreso son para el futuro. O sea, no solo para este gobierno, sino para todos los gobiernos. Entonces, en ese orden de ideas me parece que el gobierno sí puede reordenar su inversión, y reordenando su inversión sí puede financiar muchas de estas leyes. ¿A quién creerle entonces, senador? Porque el Congreso dice que la culpa es del Ejecutivo, del gobierno. Y el Ejecutivo, el gobierno dice que es la culpa del Congreso por impulsar algo que se sabía no iba a prosperar. No, ¿A sí quién le creemos? prosperó. Un ping-pong ahí. No, tiene que creernos a nosotros y ponerse la mano en el corazón y entender que lo que estamos haciendo es beneficiando a los colombianos. Ahora, ¿quién tendrá la última palabra para que los colombianos no se sientan frustrados? La Corte Constitucional. La Corte Constitucional determinará quién tiene la razón, si el Congreso de la República o el Gobierno Nacional. Por eso los colombianos no pueden perder la fe. Nosotros seguiremos luchando por los derechos de ustedes. Y esperemos que sancione esa ley que usted promovió y que es la de las fotomultas. Senador, sí, que aquí hagámosle fuerza. Acá estuvimos mucho tiempo defendiendo las fotomultas. Yo fui autor de esa ley se aprobó. Vamos a poner en cintura los abusos de las fotomultas. Esperemos que el presidente lo sancione lo más pronto posible. Ojalá el presidente sancione esa ley que evidentemente la están esperando muchísimos colombianos. Senador Lizcano, muchísimas gracias. Mucha suerte en este nuevo año de legislatura, el último que le queda al Congreso, también con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.